Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a otro día más de clases. El día de hoy vamos a iniciar con el curso de Plan Lector, ¿sí? Buenas tardes con todos. Enciendan sus cámaras para poderlo visualizar, ¿sí? Buenas tardes, Sergio, Sayumi, Mario, Dayana. Buenas tardes. Lo visualizo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Todos tienen su ficha a la mano? ¿Sí? Sí, Ya, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos primero con una pregunta. ¿Qué es leer? Sí. A ver, comenzamos. ¿Qué será leer? ¿No? Leer, para mí, bueno, en este caso, una definición, leer es la apasionante aventura donde viajamos sin avanzar, lloramos sin sufrir o experimentamos sin vivir. Para mí, leer es relajante. A mí me gusta leer, lo leo y lo disfruto. Otra definición de qué será leer. Leer es la más grande de las aventuras, es el riesgo supremo, pues no sabes si después de salir de una página o de un libro se requiere igual o si seremos tan distintos que podamos escoger otro destino. ¿Ven? Al principio de las clases, o se los vuelvo a repetir, muchas veces la lectura o agarrar el gusto por la lectura es bien difícil siempre y cuando se te impone dándote algo para que puedas leer, ¿no? O sea, tal vez una obra literaria o un texto, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo yo le encuentro fascinación para yo poder leer, leyendo lo que más me gusta a mí, en un género, ¿no? Tal vez a mí me gusta leer historietas, a mí me gusta leer cómics, a mí me gusta leer catálogos, ¿no? Catálogos. A mí me gusta leer periódicos de deportistas, a mí me gusta leer noticias publicadas en redes sociales, a mí me gusta leer lo que postean mis, no sé, mis cantantes favoritos, los, las personas a quien yo sigo o admiro, ¿no? Entonces, en sí leer es algo fascinante que nos lleva a una aventura en donde viajamos, ¿no? Si es que utilizamos nuestra imaginación, ¿no? Si bien es cierto, cuando yo veo una película que tal vez me emociona bastante, tiene mucho sufrimiento, yo puedo terminar hasta llorando, ¿no? Depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay otros que lloran cuando ven algo triste, lloran. Otros se enojan porque dicen, ¿cómo puede llorar por algo así, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo la persona reaccione. Pero en sí, leer es tener una grande aventura. Yo leo no solo por placer, yo leo también para aprender. ¿Cómo puedo yo mejorar mi ortografía leyendo? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué leyendo y no con reglas que podemos aprender a lo largo de la vida, ¿no? Porque las reglas que nosotros impartimos en clase, por ejemplo, en ortografía, la clase de ortografía, son reglas que te las tienes que aprender y memorizar para yo poder escribir correctamente. Pero como ustedes ya saben, puedo memorizarme pues para un día, 2 días, ya máximo 3 días, ¿no? Pero si es que yo realmente quiero aprender, lo único que tengo que hacer es leer. Yo leo, conozco palabras, conozco cómo se escriben, conozco cómo se relacionan, conozco cómo debo, dónde y cuándo usar las palabras adecuadas. ¿Ven? Eso es leer. Leer es entender, es el placer de disfrutar, ¿ya? Pasamos ahora a la lectura como medio de comunicación. Si bien es cierto, uno de los medios de comunicación también se da lo que es a través del oral, ¿no? De cómo una persona se comunica con otra.
Ya como ustedes saben, los elementos de la comunicación tenemos el emisor, el mensaje y el receptor, ¿verdad? En este caso, en la clase ahorita que estamos teniendo de plan lector, ¿quién es el emisor? UD es usted. Correcto. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje que le está dando el emisor al receptor? ¿Qué es leer? Claro, ¿no? La importancia de la lectura o en este caso la clase de plan lector, ¿no? Ahora pasamos a la lectura. ¿Es un medio de comunicación? Bueno, en este caso la lectura es una actividad en donde intervienen varios aspectos fundamentales, no solo el origen físico, también mediante lo visual de un texto, de lo escrito y también del otro intelectual, que es el encargado de yo poder entender un texto, de yo poder comprender, ¿no? A toda esta interacción se denomina lectura. ¿A qué le denomino lectura? A su origen físico, mediante lo visual y mediante lo intelectual, ¿no? Un acto de comunicación en donde encontramos los siguientes elementos. El emisor, que ya ustedes dijeron, el mensaje igual, y el receptor de la misma forma, ¿sí? Son los elementos de la comunicación. Aquí va la pregunta. ¿Para qué leemos un texto? Fácil, como ya lo había dicho, para poder tener un conocimiento, en este caso, preciso de la realidad, ¿ok? Como por ejemplo, algunas lecturas nos hablan de la realidad natural y social, como por ejemplo textos de historia, textos de literatura, obras literarias, y obras o textos de científicos, de psicólogos, de deportistas, nutricionistas, etcétera, ¿no? Y nosotros como personas, ustedes como jóvenes inteligentes, deben más que todo enfocarse y conocer la realidad interna, en este caso la realidad del Perú, el lugar donde ustedes están viviendo, y también la realidad externa, algo que está pasando en el exterior, fuera. Estamos hablando, pues, será, si nosotros nos encontramos en América del Sur, tenemos, pues, América Central, América del Norte, nos vamos al continente de Europa, de Asia, de África, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de realidades externas o realidad interna. Pregunto yo, em, comenzamos con Sayumi. Sayumi, ¿dónde vives actualmente? ¿En qué departamento vives? En Lima, Ya, muy bien, Sayumi. Una pregunta, Sayumi. Eh, ¿La puesta del sol o el clima del verano lo sentiste más caluroso o más fresco que el año pasado? demasiado calor. Ya, miren, lo que Sayumi acaba de decir es una realidad interna, ¿verdad? Porque Lima, que se encuentra en el país de Perú, como ustedes ya saben, es una realidad que ella está viviendo actualmente y los que son de Lima también lo están viviendo, ¿verdad? El sol, si se han dado cuenta ustedes, cada año se va incrementando más, cada año hace demasiado calor, cada año vienen nuevos desastres, cada año vienen nuevas enfermedades, etcétera, ¿no? ¿Cuándo, cuando, por ejemplo, bajó un poco todo este tema del calentamiento global, un poco de donde el planeta pudo decir, voy a respirar un poco? ¿En qué situación se dio? ¿Alguien lo recuerda? Cuando en las noticias difundían muchos videos, por ejemplo, de los animalitos que salían a las calles, caminaban por todos los lugares, por las ciudades de Europa, ¿recuerdan? Sí, ¿Cuál es eso, esa situación? ¿Recuerdan? Cuando nos encerraron en casa, cuando nos decían no puede la salir. pandemia.
Correcto, ¿verdad? Si hablamos nosotros de la pandemia, tiene obviamente, la pandemia ha sido una de las enfermedades que lamentablemente ha afectado a muchas personas. Pero ¿a quiénes ha afectado más? A los más vulnerables, ¿no? A los que no tenían la posibilidad de poder de una u otra manera sobrevivir al mismo entorno, a la misma circunstancia. ¿Ven? Todas esas consecuencias, la pandemia, cambio de presidentes, eh, distintos temas como corrupción en el Congreso, quizás, o premios a distintos autores, etcétera, son realidades tanto internas como externas, ¿no? Campeonatos o juegos de fútbol, que es el mundial, ya la Champions o qué sé yo, ¿no? Para eso nosotros leemos, para poder conocer realidades externas o internas, para poder expandir nuestros conocimientos, para poder aprender mucho más cada día, ¿no? Y también para aquí, también podemos leer para poder distraernos, ¿verdad? Como puedo leer chistes, cómics, historietas, etcétera. Aquí, ¿quiénes deben leer? La respuesta es muy sencilla. Todos los seres humanos debemos leer, todo el mundo debe leer, porque no debemos limitar nuestra actividad intelectual, no debemos limitarnos a nosotros mismos. Ustedes, como estudiantes, un ejemplo, si hoy día sacaron un 16, por así decir, el día de mañana tienen que aspirar a sacar un 17, 18. No pueden aspirar a sacar algo menos. ¿Por qué sacarían algo menos si ya tienes una nota probatoria de 16? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O muchos cuando tienen una nota probatoria como, por ejemplo, 12, dicen, ah, saqué 12, ya pasé, ¿no? El ser humano no debe limitarse a todo esto, a conseguir una actividad intelectual, debe profundizar más en sus conocimientos, debe conocer mucho más. Muchos dicen, pero profesora, ya en este mundo todo se sabe, todo fue inventado, ya todo fue creado, ¿qué podría hacer yo? Hay muchas culturas por descubrirse, hay muchas cosas que no se sabe, que actualmente se están refutando debido a las investigaciones. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos en lo que es religión católica, ustedes saben que la creación del mundo, según la religión católica, se dio pues a base de Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, quienes formaron bueno, poblaron a todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué decían de Adán y Eva? Que era una mujer y un varón, ¿verdad? Pero según los nuevos estudios, según nuevas, científicos que están estudiando sobre ese tema están llegando a la conclusión de que Adán y Eva no eran personas, sino eran un pueblo, que el pueblo se llamaba Adán y que el otro pueblo se llamaba Eva, y al ser juntados, pues, hicieron una gran población. ¿Ven? Son estudios científicos que cada año se va descubriendo, se va creando, se va expandiendo. Como por ejemplo los extraterrestres, ¿no? Los ovnis, objeto volador no identificado. ¿Existirán? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estarán con nosotros? Yo creo que sí. Ya, Sergio me dice que sí. Sayumi, ¿tú qué me dices? Marjorie, Dayana, Yo también creo que sí, ya. Matías, ¿tú qué me dices? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ustedes creen, sí. Pero hace no mucho tiempo, en las noticias, Estados Unidos confirmó que sí existen los ovnis. Sí existen y están aquí, en el planeta. Mayormente, ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentran? Existen muchas teorías que están enfocadas en muchas culturas, como por ejemplo,
las líneas de Nazca. Dentro de las líneas de Nazca, si ustedes han llegado a leer o tal vez han llegado a viajar, se observa una figura humana. Pero no es una figura humana que normalmente nosotros podemos describir como una persona, ¿no? Con su cabeza, etcétera. Tiene una forma muy distinta. Que muchos dicen o muchas teorías mencionan que es básicamente es un mapa para poder guiarse al lugar a donde vas a ir, ¿no? Y muchas líneas más, como por ejemplo la que está en Paracas, que es el Candelabro, cerca de las Islas Ballestas. También tiene teoría de que puede ser extraterrestre, porque a lo largo de los años tampoco se ha borrado. Y muchos dicen que es como un candelabro que te guía hacia dónde ir y cómo ir. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento que decimos quiénes deben leer, se refiere a todos los seres humanos. ¿Por qué? Para poder aprender, para poder conocer. El tema de los ovnis ya está confirmado hace buen tiempo por la NASA, que se encuentra en los Estados Unidos. O sea, sí existen. Pero yo pregunto, ¿han pasado tantos años recién para confirmar que sí existen? ¿No creen que ustedes puede que haya algo detrás de ello? Tal vez tienen contacto, tal vez no, etcétera. Ellos lo sabían mucho antes. Claro, ¿no? Entonces, son cosas que uno no sabe, pero si uno lee, si uno investiga, si uno escucha, puede llegar a aprender y a conocer mucho más, puede sacar sus propias teorías. Recuerden que al momento de la lectura yo puedo interpretarlo de una manera distinta, ¿no? Cada uno lo interpreta como quiere ver las cosas, ¿no? Ahora, en base a esto, ya respondimos qué es leer, si la lectura es un medio de comunicación, para qué leemos y quiénes deben de leer. Ahora, por favor, lean el texto número 1 y en base a eso vamos a responder la pregunta que está aquí. Lean el texto 1. Pregunto, ¿de quién se habla en el texto? La planta del cafetero. La planta del cafetero. Ya, tenemos aquí una alternativa. ¿Están de acuerdo con ello? La planta del cafetero. ¿Qué me dicen los demás? Mire, Claro, perfecto. la flor de cafeto. Ya. Vamos a leer y vamos a identificar. La planta. Sí, mis. Ya, me están diciendo que es esta, la planta del café. Ya, muy bien. Muy bien, Dayana. Decimos, los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura, tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín,
se agrupan en la base de las hojas formando flores. Tenemos aquí con un delicioso, bueno, en este caso de 8 a 15 flores. Los frutos que son verdes primero demoran entre 8 y 12 meses en madurar y se van pasando de amarillo a rojo escarlata. Por eso estos frutos reciben veces, en este caso, el nombre de cerezos. Correcto, la respuesta correcta es la planta de café, ¿verdad? Porque no me está hablando del café específicamente y sus funciones, no me está hablando del grano del cafete, me está hablando sí de la flor de cafete, sí, pero como una idea secundaria, ¿se han dado cuenta? Está aquí, las flores blancas con un delicioso aroma jazmín. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Está pasando a una idea secundaria. ¿De qué se está hablando específicamente? De los cafetos con tallo. Y que al momento de crecer ya salen las flores blancas, estas flores se agrupan, de las flores vienen los frutos que son verdes y etcétera, ¿no? Correcto, aquí la respuesta correcta es la planta de café. Pasamos ahora a al siguiente texto. Es el texto de aplicación. El texto de aplicación lo van a leer y de acuerdo a la lectura solo van a responder dos preguntas, ¿sí? Yo leo primero el texto y después ustedes lo leen y luego responden las dos preguntas. Primera pregunta, primer texto, disculpen. Siempre ha habido economías, mundo, al menos desde hace mucho tiempo. Lo mismo que desde siempre. Hubo sociedades, civilizaciones, estados y hasta imperios, descendiendo por el cual de la historia con botas de 7 leguas. Diríamos que la Fenicia antigua fue frente a grandes imperios, un embozo de una economía, el mundo. Lo mismo Cartago en el tiempo de su esplendor. Lo mismo el universo helenístico, lo mismo el Islam después de sus éxitos culminantes. En el siglo, ¿qué siglo es esto de aquí? ¿Qué me dice? 9, Cor- 9. correcto. En el siglo IX, la franja de la Europa occidental, la aventura, un momento, en la franja de la Europa occidental, la aventura normanda esboza una breve economía, un mundo frágil, que otros prolongarán hasta el tiempo presente. Tenemos Moscovia ligada al oriente, a la India, a China, a Asia Central y a Liberia. Es una economía, en este caso economía mundial, en sí misma, al menos hacia el siglo, ¿qué siglo? Siglo XVIII. Correcto, hacia el siglo XVIII. Lo mismo China, que desde temprano se apoderó de vastas regiones vecinas que unió a su destino, como Corea, Japón, India, Vietnam, Yunnan, al Tíbet y Mongolia. O sea, una, en este caso, una alda de países independientes. La India, más precoz aún, transformó por su uso el Océano Índico en una especie de mar interior, desde las costas orientales de África hasta las islas de Insulinde. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un texto basado en este caso de cómo se ha venido desarrollando. ¿Se han dado cuenta? Como ha mencionado desde el siglo IX hasta el siglo XVIII, cómo se han venido desarrollando todas estas actividades, o en este caso, cómo las civilizaciones se han ido pasando, ya sea, por ejemplo, que algunos países
obviamente se han apoderado de otras regiones vecinas. ¿Cómo utilizan los españoles la palabra? La palabra conquistar, ¿no? Es la palabra que los españoles en este caso utilizan con Perú, cuando tratan de justificar todo lo que hicieron en la llegada de los españoles acá al Perú durante el virreinato. Ellos que dicen, nosotros hemos conquistado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los españoles nos habrán conquistado? Nos invadieron. No, Sergio dice, nos invadieron. ¿Qué me dicen los demás? Ayú y Mario de Dayana. Los españoles nos habrán conquistado, Matías. Pienso lo mismo que Sergio, confirmado. Claro, ¿no? ¿Qué significa la palabra conquistar, no? Yo conquisto, a ver, un ejemplo. Quiero salir a un cumpleaños, ¿no? Un ejemplo, caso hipotético. Voy a conquistar a mi mamá con cosas que a ella le gustan y voy a hacer cosas que le encantan para que me dé permiso. O voy a pedir algo que me compre, no sé, mi papá, mi hermano, mi tía, etcétera, ¿no? Voy a conquistar su corazón para que me compre o me haga algo, ¿no? Eso es conquistar, ¿no? Hacer algo de manera pasiva, algo de manera sutil, ¿no? Para que me puedan dar lo que yo estoy buscando, ¿no? O también puedo conquistar algo o alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando me encuentro con un gatito en la calle que me quiere arañar así, que está todo molesto, mientras yo le doy cariño, poco a poquito, voy a poder bañarlo, voy a poder darle comida, lo estoy conquistando, ¿verdad? De manera amable, de manera pasiva. Pero en el caso de los españoles, como ya su compañero mencionó, pues no fue una conquista, obviamente, fue una invasión a nuestro, en ese entonces, a nuestras tierras, ¿no? Y lo mismo están hablando aquí en el texto, como se han dado cuenta, que esto no solo ha sucedido en Perú. Estoy segura que si los españoles no hubieran llegado a Perú, hubieran llegado los ingleses, hubieran llegado los japoneses, hubieran llegado otras civilizaciones. Por ejemplo, en los portugueses, o a la llegada en este caso a Brasil, ¿en Brasil qué idioma hablan? El portugués. Claro, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Brasil habla portugués y nosotros hablamos español? Si estamos dentro de América y la mayoría de los Sus países. invasores fueron portugueses. Dime, Sergio. Los invasores fueron portugueses. Claro, exacto. Quienes invadieron a Brasil fueron portugueses. Pero a diferencia de Perú, en los portugueses sí llegó a pasar lo que es la conquista. ¿Cómo se dio ahí en Brasil, en este caso, la conquista de los portugueses a Brasil? Pues a través de un trueque. Los portugueses le daban algo y los brasileños también le daban algo, y así sutilmente se convirtieron en una gran nación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia entre conquista e invasión? Y ahí se dieron cuenta con el ejemplo pues, de Perú. Y lo mismo aquí pasa en este texto. Ahora yo, en base a lo que se ha leído, a lo que he explicado, el texto trata de las economías del mundo, la globalización secular de una economía mundo, las relaciones comerciales, relaciones culturales y comerciales o de la economía del mundo en Europa. La pregunta 2 dice, el decir, dime Sergio, Cada uno creo que es la A. ya, las economías mundo, ya. Si alguien tiene otra respuesta, me lo hace saber. Luego tenemos la pregunta número 2 que dice, al decir, descendiendo por el curso de la historia con botas de 7 leguas, el autor se refiere a, de esta definición, descendiendo por el curso
de la historia con botas de 7 leguas. El autor se refiere a ir al pasado, analizar la realidad del curso de la historia, retroceder en la historia por periodos de 70 años, retroceder en la historia a pasos agigantados, regresar a la Fenicia antigua. Aquí tenemos la Fenicia antigua. Yo creo que es la D. Retroceder en la historia a pasos agigantados. ¿Ya? ¿Qué me dicen los demás? 3 minutos para poder desarrollar esta actividad. 3. Lean bien. Lean bien. Ahí es la D, Miss. En la 1, En la 2. en la 2. ¿Ya? Vamos a marcando. Me dicen 2. ¿Ya? ¿Qué más? Y en la 1, La A. las economías del mundo. ¿Ya? Lean, lean bien, piensen bien, relacionen bien. Comenzamos aquí en la primera pregunta. Observen. El texto se trata, si bien es cierto, sí, se trata sobre las economías del mundo, sí se trata, pero solo se tratará de una economía. ¿Ustedes creen que esta economía obviamente dice que ha existido desde el primer momento, pero a lo largo del tiempo, ustedes creen que siguió lo mismo o ha evolucionado? Ha evolucionado. Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta correcta? De por sí, esto es el tema del texto. Sí, ese es el tema, pero hay que tener mucho en cuenta en cómo se va a referir el texto. Sería la B. Correcto, es la B, la globalización secular de una economía del mundo. ¿Por qué globalización? Porque obviamente a lo largo de los años sigue existiendo la economía del mundo, sí, sí existe, pero ha ido evolucionando, se ha ido globalizando, ha ido expandiéndose y ha ido creciendo, ¿sí? En la pregunta 2, al decir descendiendo por el uso, en este caso, del curso de la historia con botas de 7 leguas, ahí, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que ustedes me han dado. Retroceder en la historia a pasos agigantados. Pregunto yo, ¿podremos hacer eso?
Sergio, ¿qué me dices? ¿Te gustaría retroceder en el tiempo? Quizá para cambiar algunas cosas. Claro, ¿no? Que tal vez muchos queremos hacer eso, ¿no? Queremos tal vez cambiar en algo que nos hemos equivocado, en algo que hemos hecho, ¿no? Pero de eso se trata. Continuamos con la actividad de extensión. Léanlo para que podamos desarrollar las siguientes preguntas. Lean la actividad de extensión, 3 minutos para poder leer y después realizo las preguntas para poder desarrollar. Lean el texto de la actividad de extensión para poder desarrollar las preguntas. Lean.
Iniciamos con la primera actividad, texto extensión. La primera pregunta es, el texto habla... ¿Qué me dice Sergio? ¿Cuál es la respuesta? Ya, ¿alguien da otra respuesta o está de acuerdo con la primera? Las sustancias orgánicas y el carbono. Yo también pienso que es la A. Ya, muy bien. Ya, doble respuesta en la A. Miren, si bien es... Misma había ido al baño, por eso lo leí todo rápido. Ya, no te preocupes, Yumi. En el texto, como ustedes pueden observar, nos dice, volvemos a leer, que todos los animales que viven de allá, ¿no? Las plantas y los microbios, en lo fundamental, están formados por las llamadas sustancias orgánicas, ¿verdad? Que nos dice, es incomprensible la vida sin ellas. Sí, es cierto, ¿no? Sin las plantas no podríamos alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, sobre todo los animales, que el ser humano considerado como carnívoro, por así decirlo. Por eso, la etapa inicial del origen de la vida debió de ser la formación de esas sustancias, la producción del material básico que más tarde habría de servir para la formación de todos los seres humanos. Si nosotros hablamos de las sustancias orgánicas, lo que primeramente se distingue por las demás sustancias de la naturaleza inorgánicas, que en su creación entra el carbono como elemento fundamental. ¿Ya? Aquí ya entendemos que se trata sobre el carbono. Esto puede demostrarse fácilmente calentando hasta una temperatura elevada distintos materiales de origen animal o vegetal. Todos ellos arden como se les caliente esencial de aire y se carbonizan cuando al calentar se impide el ingreso del aire, ¿no? Hasta aquí está hablando de cómo la sustancia del carbono es ese elemento, ¿no? Cómo va describiéndose. Y nos dice que por más que se someta al calor, el carbono en este caso se encuentra con varios elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, los diferentes elementos, etcétera, ¿no? Pero de qué el texto está hablando en sí, la respuesta que ustedes mencionan, ¿no? La importancia del carbono, ¿ok? Porque no está hablando del carbono en su origen, no lo está haciendo, está hablando, inició con el texto con los animales y las plantas. No está hablando de la naturaleza del carbono, las sustancias orgánicas e inorgánicas, no está especificando ahí más con la relación a lo que es ahí los carbonos, ¿no? Aquí en las sustancias orgánicas y el carbono, sí puede ser una posible respuesta, sí se asemeja mucho a la alternativa de la A, pero en este caso se está especificando más en cuál es la función, por qué, cómo el carbono está en el entorno, en nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de la importancia del carbono. Segunda pregunta, ¿la vida depende de la existencia fundamental del oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre, hidrógeno? Carbono. Ya dicen que si tenemos carbono y no tenemos oxígeno, ¿podemos vivir? No, ¿Qué me dicen ustedes? porque cuando sientes que te falta el aire, estás como que en pánico.
Ajá. Miren, acá lo dice, mira. El carbono en sí es una sustancia orgánica que se encuentra combinando con otros elementos. Estos elementos son el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno se combina con el hidrógeno y forman el carbono. Entonces, la vida depende de la existencia fundamental del, ustedes lo han dicho, Carbón. carbono o oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al juntar el oxígeno, como dice acá, y el hidrógeno hace la formación del carbono. Pero miren, se dan cuenta, ahí también dice entonces nitrógeno, serán los dos. Porque si usted dice, no, aquí, el hidrógeno, miren, ambos sumando, ¿qué se produce? El carbono, jóvenes, ¿no? Carbono. Sí. Si yo les hago estas preguntas es para medir su nivel de conocimiento en ustedes mismos. Si ustedes están seguros en algo, ciérrense en lo que están leyendo, lo que están interpretando, ¿sí? Porque si se dan cuenta es una pregunta trampa, ¿no? Dice, la vida depende de la existencia fundamental. Yo digo, pues no oxígeno, porque si no tengo oxígeno no voy a respirar, voy a morir más rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pasamos a la tercera pregunta. En términos generales, ¿quiénes no se carbonizan al exponer el calor? Los, las Los sustancias metales. inorgánicas. Ya, Sergio me dice las sustancias inorgánicas. Sayumi, Sayumi, ¿cuál era tu respuesta? Mis, estoy entre dos. ¿Cuáles son? Los metales y la B también. ¿Qué me dicen los demás? Dice, en términos generales, quienes no se carbonizan al exponer el calor. Aquí está, miren el texto. Dime, Creo Mario, que es la, bueno, estoy en la B. la B. Ya, listo. Y sí, estamos hablando de, correcto, las sustancias inorgánicas. Muy bien, han coincidido con la respuesta correcta. ¿Sí? Pasamos a, en este caso, desarrolla tu habilidad lógica y visual en letras. ¿Qué quiere decir? Sitúa las palabras en el diagrama. Miren, aquí, en el número 8, son 8, son 1, 2, 3, son 6 palabras. 6 palabras que tienen 8 letras. ¿Ya? Aquí una palabra que tiene 6 letras. Una letra, una palabra que tiene 7 letras. Y aquí, como pueden observar, ¿qué voy a hacer, profesora? Voy a completar estas palabras aquí, donde ustedes están observando, aquí en los cuadritos. Ahí voy a completar, ¿sí? ¿Cómo puedo iniciar completando? Fácil. Con las letras que tengan solo, en este caso, una palabra. ¿Cómo? La palabra cooperar. Voy a buscar acá un casillero que tenga solo 7 letras y lo voy a colocar ahí. Lo voy a escribir, voy contando, ¿no? ¿Dónde, en qué línea estará un cuadro solo con 7 letras? ¿Dónde está poniendo su mouse, Miss? Ujú. ¿Aquí? No, Miss, al lado de la niña, a su momento está su mouse ahí. Ya. Ahí hay 7. Aquí hay, No, hay 8, Miss. claro, aquí hay 8. Perdón, Miss, se me fue. Claro, busquen. ¿Dónde encuentran 7? Ahí le agregan la palabra aquí.
donde encuentran 3, van a agregar aquí. Por ejemplo, miren, 3, la palabra así, solo aquí encuentro 3. Miren, 1, 2, 3. ¿Ven? Porque si busco en otro lado no encuentro 3. Y así voy buscando, por ejemplo, acá son solo 6 letras. ¿Dónde encuentro 6? Busco. Busco, acá hay 5, hay 4, aquí hay 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí, y así sucesivamente voy a colocar las palabras, las letras. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá donde dice letras, 5 letras, las palabras, algunas les faltan una letra, a otras no. ¿Ven? Y así van a colocar aquí, ¿sí? Terminan esta actividad y luego pasan a la actividad de evaluación, que es solo responder 3 preguntas en base a la lectura, nada más. Esa es la actividad del día de hoy de plan lector, ¿sí? En este crucigrama, tómense su tiempo, ¿sí? Háganlo despacio, con calma. Lo importante es realizarlo y terminar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad de evaluación? No, Miss, todo claro. Ya, ya, muy bien, Dayana. Bien. Bueno, jóvenes, conmigo es solo hasta el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, pero ya mañana con el curso de literatura. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos. Adiós, Miss, cuídese. Adiós, jóvenes. Adiós, Miss. Chao, cuídense.